Muy buenas a todos y bienvenidos a este seminario gratuito en el cual vamos a hablar de los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando manejemos cualquier programa estructural. Tenemos que tener en cuenta unos efectos de partida que va a ser centrarnos en lo más importante que tenemos que explicar. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero nos vamos a centrar en lo más importante. Muy bien, tenemos el paso 1, que el paso 1 es la estructuración de la edificación. ¿Qué significa esto? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que tendremos partes de la edificación donde tendremos una rigidez más elevada que otra. ¿Qué significa esto? Bien, voy a abrir un plano arquitectónico del último proyecto que tenemos en la consultoría Medif Estructuras. No revelaremos datos del autor del proyecto, ni tampoco del propietario, ni de qué edificio se trata por respeto a la persona que me ha encargado el proyecto. Pero sí que quisiera que comentemos un tema. Vamos a comentar el tema de que tenemos unas columnas aquí muy juntas con respecto a la parte de arriba. Es decir, si medimos las distancias que tenemos entre columnas en las que tenemos en la parte inferior de la edificación, veremos que se diferencian claramente de las que tenemos en la parte de arriba por su espaciamiento o luz. Muy bien, ¿esto qué va a producir? Pues va a producir que el centro de rigidez de la estructura se nos va a acercar más a donde tenemos las columnas más juntas unas de otras. Es un efecto lógico y matemático. Se está desplazando el centro de rigidez hacia donde tenemos más columnas. Mientras que en la otra parte de la edificación tendremos menos columnas y tendremos una mayor flexibilidad de la edificación. Será más flexible la parte superior que la parte inferior. Por lo tanto, la parte más rígida de la edificación la tendremos abajo. Vamos a continuar explicando. Muy bien. Si se fijan, hemos analizado el plano de manera visual. No hemos introducido el modelo todavía en el programa CIPE. También lo podríamos introducir en otros programas como podrían ser el SAP o el ETABS. Muy bien, entonces si se fijan, solamente hemos analizado el modelo, pero el arquitectónico. ¿Qué significa? Pues que hemos analizado de manera visual el plano y ya hemos tomado en cuenta efectos que se van a producir. Si nos fijamos, este edificio va a tener un aleteo claramente de la parte superior. ¿Por qué? Porque es la parte más flexible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como diseñadores? Pues yo automáticamente ya sé que tendré que colocar algún tipo de diafragma en la parte superior. Es decir, en otras palabras, tendré que agrandar la medida en X de la columna que tenemos en la parte superior. Sobre todo estas de aquí. Y luego ya veremos qué pasa, es decir, esto hay que analizarlo matemáticamente con el programa. Pero ya podemos empezar a tomar en consideración decisiones que tendremos que tomar a futuro. Muy bien, entonces la estructuración de la edificación consiste en eso, consiste en estudiar el edificio en su conjunto. También tenemos que estudiar el edificio en su altura, porque puede ser que tengamos plantas irregulares. Es decir, como en este edificio ya mostraremos un 3D, para visualizarlo puede ser que el edificio no sea completamente homogéneo en altura y eso también nos puede producir efectos de torsión. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí el claro ejemplo de una mala distribución en planta de lo que sería el centro de masas y el centro de rigidez. Lo que vemos es que se ha alejado mucho el centro de masas del centro de rigidez porque tenemos un núcleo de ascensor en el lado izquierdo central de la edificación. Y esto lo que va a hacer es producir el efecto indeseado de torsión. Como vimos anteriormente, esta parte de aquí, de la derecha de la edificación, va a ser mucho más flexible que la parte que tiene el muro. Un muro es un elemento muy rígido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que se nos va a producir el efecto indeseado de torsión. ¿Qué es lo que yo propongo siempre en los cursos que imparto? Pues bien, propongo soluciones de adiafragmar en los puntos donde se está abriendo este aleteo. Es decir, como si esto fuera una puerta, exactamente igual, y esto fuera la bisagra de la puerta, pues por dónde tendremos que hacer la fuerza para que esta puerta no se abra y esa fuerza sea mucho más efectiva. Pues bien, por el efecto de la palanca, siempre tendremos que alejarnos de la bisagra todo lo posible. Por lo tanto, el punto donde tendremos que rigidizar siempre va a ser el extremo de esa puerta, es decir, simulando con la metáfora de la puerta. Siempre pongo ese ejemplo en los cursos que imparto.
Y aquí vemos claramente cómo está deformando de una manera indeseada. Tenemos que tener en cuenta que las columnas, cuando se giran sobre su propio eje, es decir, sobre su eje Z, lo que ocurre es que el hormigón rápidamente se disgrega y eso no está preparado para trabajar. Es decir, una estructura que es de hormigón armado no está preparada para trabajar con efectos de torsión, porque los elementos no van a resistir ese esfuerzo. Si sometemos en un ensayo técnico de laboratorio a una columna al efecto de la torsión, veremos cómo se nos disgrega automáticamente toda esa columna y cae en pedacitos al suelo. ¿Por qué? Porque no está preparada para ese esfuerzo. Pero si a una columna o a una viga la sometemos a efectos de flexión totalmente recta, es decir, en el eje de la flexión, lo que ocurre es que ese elemento va a trabajar relativamente bien, va a trabajar bien porque está preparado para ello. Pero si le empezamos a torsionar, vamos a tener serios problemas. Muy bien, entonces el programa nos ofrece la documentación siguiente. Nos ofrece el plano de representación del centro de masas con respecto al centro de rigidez y vemos claramente que tenemos una excentricidad entre ambos puntos. Esa excentricidad no tiene que ser muy grande, es decir, tiene que ser más bien pequeña o nula, porque de esa manera el edificio va a deformar todo sobre un eje. Luego lo vamos a ver. Pero claramente tenemos que decir que esto es un efecto totalmente indeseado en estructuras sismorresistentes. Un edificio sismorresistente debe de cumplir que se deforme de manera correcta, porque en el momento en el que ese elemento empieza a torsionar, automáticamente se puede venir abajo toda la edificación. Ejemplo 1. Bueno, vamos a comentar el ejemplo de cómo arreglar que el centro de masas esté cerca del centro de rigidez. Bueno, pues reestructurando. ¿Qué significa? Pues tal vez planteando la colocación de muros en puntos estratégicos para que el edificio no torsione. Esto, en otras palabras, es analizar en conjunto la edificación. Yo lo que digo siempre es que podemos adiafragmar. Si no queremos colocar un muro, podemos adiafragmar. ¿Qué significa? Pues que simulamos el efecto de un muro diafragma, pero aumentándole el tamaño a la columna y a la viga, de manera que generamos un pórtico mucho más resistente a sismo que el resto de la edificación. Generamos un superpórtico. Tenemos que tener en cuenta que ese pórtico se tiene que diseñar de acuerdo a los criterios de columna fuerte, viga débil. ¿Esto qué significa? Pues bien, significa que tenemos que cumplir los artículos del ACI, concretamente, si no me equivoco, los artículos 21. No recuerdo bien el número, pero son artículos de columna fuerte, viga débil. Esto para los países que utilicen el ACI, que sería la gran mayoría de Latinoamérica, por lo que tengo entendido. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta los criterios de columna fuerte, viga débil, porque si no nos puede salir una viga que sea demasiado grande en ese adiafragmado exagerado que vamos a realizar, y esa viga tiene que diseñarse con proporciones adecuadas para su función. No podemos hacer una super viga y aumentar solamente un poquito el tamaño de la columna, no, tiene que ser una correlación lógica de tamaños para que se cumpla el criterio de columna fuerte, viga débil. Nunca la viga tiene que ser más fuerte que la columna, porque si se genera una rótula plástica, se tiene que generar antes en la viga que en la columna. Muy bien, este es el ejemplo ideal del control de torsión. El control de torsión se caracteriza por colocar diafragmas en los puntos más adecuados, en los extremos, para este caso. Entonces, aquí podemos ver claramente que este edificio no va a rotar sobre su eje, aparte que tenemos pocas columnas y vemos claramente que tenemos diafragmas en todo lo que serían los extremos y tenemos columnas además colocadas de una manera lógica y regular. Continuamos. Esto sería un ejemplo de un sistema casi ideal, es decir, en el cual colocamos diafragmas de manera opuesta, siempre de manera opuesta y simétrica, para que el centro de rigidez siempre esté en la parte central o en la parte donde tengamos el centro de masas también. Este muro que tenemos aquí lo que va a hacer es arrastrar el centro de masas hacia él, pero como tenemos otro muro aquí, también se va a arrastrar hacia este punto, con lo cual se va a centrar
y lo vamos a tener ahí, el centro de rigidez con respecto al centro de masas. Muy bien, en el caso de que no podamos tomar alternativas para el control de torsión, colocando muros, siempre podemos colocar esta tipología de muros, es decir, muros en los extremos de esta manera. Esto le ayuda mucho, sobre todo a edificios que son de planta rectangular. Eso es un tema un poco delicado porque no siempre se cumple, pero por lo general este sistema funciona muy bien en los edificios que estamos desarrollando en la consultoría. Sobre todo nos fijamos que tenemos esta rigidez que no tiene por qué ser un muro. Podría ser perfectamente que aumentamos el tamaño directamente de la columna y el tamaño de la viga, es decir, hacemos estos elementos que tenemos aquí más grandes que el resto. Yo les aseguro que eso funciona muy bien en edificios que tienen una planta rectangular y bueno, hay que saber colocarlos. No se colocan al azar ni de manera automática, siempre hay que analizar. Muy bien, el concepto de rigidez sencillamente es una oposición o resistencia a deformarse. La capacidad para mantenerse estable a pesar de existir fuerzas que quieren hacer deformar el elemento o elementos estructurales. Muy bien, los objetivos de la estructuración de la edificación, por supuesto, son una serie de conceptos que tenemos que tener claros. Tenemos que cumplir las derivas, tenemos que cumplir el periodo y los desplazamientos de masa de los modos de vibración, tenemos que analizar el concepto del eje Z, no tener giro, y tenemos que estructurar bien la edificación. Si vemos que cumplimos la torsión, vamos a ver que también nos cumplen las derivas, vamos a ver que seguramente también nos cumplirá el periodo y veremos que se reduce claramente la torsión si estructuramos bien la edificación. Muy bien, vamos al concepto de deriva. El concepto de deriva es lo que desplaza la losa del piso superior con respecto a la losa del piso inferior. Si la relación no cumple lo que establece la normativa, decimos que hay una falla de deriva. La deriva no cumple porque si nosotros lo que hacemos es tapar este hueco o esta pared con mampostería, lo que va a ocurrir es que si deforma mucho la losa superior con respecto a la losa inferior, esa mampostería va a caer y va a matar personas. Desgraciadamente, eso no queremos que ocurra. Entonces, el concepto de deriva en estructuras de hormigón armado es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que la deriva siempre tiene que cumplir, a pesar de que tengamos torsión o lo que tengamos, pero siempre tiene que cumplir la deriva. Porque eso sí que es un problema. Si se cae la pared, eso es lo que más mata personas, desgraciadamente. Sobre todo cuando viene el sismo, lo que más mata personas es la caída de mampostería y sobre todo los aires acondicionados que tenemos colocados en los techos de manera que están colgados solamente de unos elementos muy finitos de acero. Y esos elementos plastifican por la constante vibración del sismo y lo que hacen es ceden y caen, cayendo, ocasionando pérdidas humanas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta no solamente la edificación, sino también de estos elementos como pueden ser aires acondicionados, conductos de aire, etc. Muy bien, el concepto de deriva es claramente lo que hemos expuesto con anterioridad. Tenemos una deriva que es la relación del desplazamiento que se produce del piso superior con el desplazamiento que se produce en el piso inferior. Eso se divide por la h y ya tenemos una relación, o lo que se llama distorsión. Distorsión entre dos puntos, lo que deforma uno con respecto a lo que deforma otro, expresado en tanto por cien. Muy bien, cuando tenemos ese dato, lo que hacemos es lo comparamos con el valor que nos dice la norma que tiene que ser y de esa manera sabemos si cumple la deriva. Por otro lado, en el ecuador, por ejemplo, tenemos que cumplir la deriva con secciones agrietadas. Significa que le tenemos que reducir la sección a esa columna y comprobar la deriva efectivamente. Y además esa deriva tiene que estar multiplicada por el valor R para obtener el valor de deriva inelástica. El valor R es un valor que nosotros configuramos dependiendo de la ductilidad o capacidad para absorber sismo de la estructura. Si tenemos una estructura muy dúctil, será muy capaz de absorber el sismo a través de deformaciones
y calor. Pero decir que los pórticos, dependiendo si están muy armados o poco armados, tienen más capacidad para absorber sismo de manera interna. Se producen unas tensiones de manera interna y cuanto más armado esté, más dúctil es en realidad. Por eso llamamos pórticos ordinarios a los que no están tan armados y pórticos especiales a los que están muy armados. Pero bueno, sigamos con el tema. Tiene que cumplir derivas agrietadas inelásticas. Muy bien, esta es la tabla del concepto de deriva del programa CIPE. Tenemos una relación que es el tanto por cien que estamos hablando. Si dividimos en la calculadora este valor, nos va a salir un número. Pues ese valor para Ecuador el máximo es 0.02. Además podemos observar que los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. ¿Qué significa esto? Pues que la deriva es inelástica. Además el programa de manera interna ha calculado el agrietamiento de la sección. Claro que hay que saber lo que estamos haciendo para que tengamos total seguridad de que la memoria técnica salga como nosotros queramos, de acuerdo al país en el cual estamos. Muy bien, los resultados de deriva. Ya dijimos que para hormigón armado es 0.02, para mampostería, estructura de mampostería, que esto no recomiendo que se haga, estructuras de mampostería, a no ser que se tenga un nivel avanzado de conocimiento, como tengo entendido están haciendo en México. En México están desarrollando mampostería estructural. Muy bien, entonces aquí tenemos los límites de deriva, que son para hormigón armado y estructura metálica, que sería de 0.02. La relación máxima sería de 1/50 a nivel de programa. La mampostería tenemos que tener cuidado porque si no está bien ejecutada puede tener efectos de agrietamiento y cuando se agrieta la mampostería ya no vuelve a resistir un segundo sismo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que es bastante peligroso trabajar con mampostería si no tenemos un nivel experto en lo que viene a ser edificios sismorresistentes de mampostería. Tengo entendido que ingenieros de México están muy interesados en el tema de mampostería estructural. Me llega esa información y aparte están desarrollando sistemas de análisis muy efectivos para el tema de diseño estructural con mampostería. Muy bien, concepto de modo de vibración. Bueno, pues un modo de vibración es una posible manera de deformar de la estructura cuando se genera la combinación cuadrática de una serie de formulaciones que no hablaremos en este seminario por un tema de tiempo, pero decir simplemente que el programa genera muchas maneras de deformar cuando estamos utilizando el método dinámico de cálculo. Es una posible manera de deformar que tendremos que analizar. ¿Cuántas maneras de deformar podemos tener? Pues dependiendo de cuántos modos de vibración tengamos. Tengamos en cuenta que un modo de vibración tiene deformación en X y deformación en Y. Hay que analizar sobre todo el sentido de la deformación que está desplazando más masa. Eso es lo más importante, lo dejo ahí como mensaje. Muy bien, aquí tenemos la tabla de modos de vibración de la estructura. Tenemos por un lado el periodo, que no hemos hablado de él, tenemos el LGZ, tenemos el MX y el MY. Todo esto son temas que nosotros explicamos claramente en los cursos cómo interpretar. Pero decir claramente que a partir de aquí podemos tener la información matemática necesaria para controlar la torsión de la edificación. Tenemos que tener en cuenta que el MX y MY es el tanto por cien de masa que se desplaza. Por lo tanto, los modos de vibración más peligrosos estamos hablando de que sería el modo 1 y el modo 5, en el sentido Y y X respectivamente. Tendríamos que analizar, tendríamos que proponer otras soluciones para que se desplace más masa en estos modos de vibración. De esa manera tendremos menos torsión. Esto es un tema que lo explicamos clara y detenidamente en los cursos. Y el LGZ decir que es un valor entre 0 y 1, que cuanto más estamos cercano al 1, más torsión tenemos. Cuanto más cercano al 0, menos torsión. Y el periodo es el tiempo que se demora la estructura en deformar tras un ciclo de vibración mecánica por el efecto del sismo. Muy bien, una vez hemos identificado los modos de vibración más peligrosos, tenemos que ir a chequear la deformada y ver cómo deforma, si tenemos torsión o no tenemos torsión. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso cuando hemos determinado efectivamente que tenemos torsión?
El siguiente paso es la adopción de soluciones. ¿Qué hacemos? Aporticamos, colocamos diafragmas, colocamos diagonales, rigidizadoras. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí dependen cuestiones arquitectónicas que tenemos que hablar con el arquitecto, pero las soluciones sería redistribuir las masas y las rigideces de la estructura. Muy bien, el periodo es el tiempo que se demora la estructura en un ciclo completo de deformación. Cuando tenemos un mayor tiempo de periodo, significa que algo no funciona bien. Tenemos que la estructura se está deformando y está demorando mucho tiempo en recuperar su posición. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues dependiendo si tenemos naves industriales, tenemos edificios de hormigón, pues hay una tipología y un análisis determinado y específico para cada edificación. No todos los proyectos son exactamente iguales y no todas las decisiones se toman por igual. Siempre hay que analizar qué tipología de edificación tenemos, como por ejemplo, en una nave industrial el periodo se reduce notablemente con la colocación de tirantes. Tirantes son estos elementos redondos, varilla del 12 por ejemplo, que podemos colocar así en X, en la cubierta sobre todo, que es ahí donde tendremos más problema de periodo. Vamos a mostrar este proyecto, que es el mismo que estaba mostrando con anterioridad. Vamos a ver los efectos de torsión, pero antes vamos a continuar con el seminario explicando los conceptos. Concepto de periodo, pues claramente decir que es el tiempo que tarda la estructura en recuperar la posición. Si tenemos un periodo alto, tenemos que tomar también soluciones y decir que nunca podremos entregar el proyecto si tenemos un periodo alto. Muy bien, los valores de periodo los encontramos concretamente en esta parte de aquí, dentro del listado de modos de vibración de la estructura. Muy bien, ¿qué se debe de hacer cuando obtenemos el dato del periodo fundamental de la estructura? Muy bien, pues tenemos que compararlo con la limitación máxima que permite la norma. Nos podemos exceder aproximadamente en un 30% de ese valor. Tenemos que introducir esta fórmula y con la altura de la edificación hay trucos para saber la altura, sobre todo si tenemos parqueadero, sótanos, va a deformar de manera diferente y esta altura no será la total, sino que será hasta el primer nivel del terreno. A partir de ahí es donde va a empezar a deformar si consideramos que lo que está en el suelo está empotrado. Cuidado que también entramos en otro tema de interacción suelo-estructura, que eso es otro tema para otro seminario que podemos hacer más adelante, pero cuidado, si analizamos con CIPECAD con estructura en el cual le decimos fundación, de manera que introducimos la fundación de CIPE, CIPE va a considerar esa fundación empotrada, es decir, va a considerar que no hay efectos de interacción del terreno. Pero cuando nosotros le colocamos balasto, hacemos una losa de cimentación, por ejemplo, ahí sí que hay una interacción y puede cambiar toda la estructuración de la edificación. Quiere decir que nos puede variar incluso la torsión, nos puede variar efectos de la edificación ya de manera de que el suelo interactúa con la estructura superior. Pero eso cuando introducimos balasto, introducimos una losa de cimentación. Si no introducimos esos elementos, el programa va a considerar que está empotrado, un empotramiento perfecto, que eso no es real al 100%, sí se adapta bastante real, pero no es 100% real. Lo cierto es que siempre hay una interacción del suelo con el terreno. Muy bien, la limitación de periodo, para no salirnos del tema, decir que lo comparamos con la altura. Por ejemplo, si tenemos 16 metros, le ponemos en la H16, hacemos la formulación dependiendo de la estructura que tengamos y tenemos el periodo máximo, que nos podremos pasar un 30% de ese periodo. Muy bien, el paso 2 sería la introducción del modelo, ¿no? Cuando ya hemos analizado todo esto, tenemos claro qué tenemos que cumplir, introducimos el modelo. Muy bien, entonces lo que digo aquí es que el modelo es muy fácil introducirlo, sí que es cierto que hay ciertos trucos para que no caigamos en errores, que eso también lo explicamos en los cursos, pero decir que eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo y todo el mundo puede hacer. Muy bien, le cargamos la normativa, dependiendo del país donde estamos. Tengo entendido que en Latinoamérica está mucho más extendido el ACI. Sí que es cierto que está la normativa también de Argentina, CIRCOST, si no recuerdo mal, creo que se llama.
un nombre así, no recuerdo bien el nombre, discúlpenme, pero hay que tener en cuenta que cada país tiene su norma. En este caso, los países latinoamericanos, como pueden ser Colombia, Ecuador, trabajamos directamente con copias del ACI. Directamente son países que no se han esforzado en crear una normativa propia. Sí que es cierto que está la NEC Hormigón, por ejemplo, que especifica cuestiones directamente del país, pero nos basamos fundamentalmente en el ACI. Muy bien, definimos la característica de los materiales. Bueno, en situaciones persistentes, esto es la capacidad portante del terreno, tenemos que tener en cuenta que la situación sísmica y accidental siempre va a ser un poco más. Esto ya lo explicamos, siempre le vamos a poner un poco más esa capacidad portante en situación accidental porque la norma nos lo permite. La norma nos permite que cuando venga el sismo consideremos que el terreno es un poco más bueno de lo normal. Paso 5. Configuración de la carga de la NEC o la normativa que tengamos. Si tenemos normativa colombiana será, si no me equivoco, el NSR 10. Si tenemos normativa ecuatoriana será la NEC 2014 y esto es exactamente igual para todos los países. Tengo entendido que en México cambia un poco los factores, pero todas mantienen los mismos principios y esencias. Entonces, tenemos que decir que hay un vídeo en YouTube, tengo un vídeo en YouTube para la configuración de este espectro. Explicamos claramente cómo configurar el espectro y pueden acceder a él sencillamente entrando en mi canal. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta aspectos como pueden ser la carga reactiva, ¿no? La carga reactiva, dependiendo de eso, pondremos en la fracción de sobrecarga de uso un valor u otro, dependiendo de si son uso de bodegas o no tenemos uso de bodegas y almacenaje, dependiendo del uso y dependiendo de una serie de cuestiones vamos a configurar ese espectro. Muy bien, el concepto de cortante basal. Bueno, pues el cortante basal es la resultante de las fuerzas horizontales aplicada en la base de la edificación. Decir que tenemos el corte basal obtenido de manera estática y el corte basal obtenido de manera dinámica. Muy bien, entonces tenemos la combinación cuadrática completa, que sería cuando se han generado los modos de vibración. Es decir, tenemos un cortante basal por cada modo de vibración posible. Pero por otro lado tendremos la fórmula estática, que sería cuando analizamos el sismo estático. Por el método estático tenemos solamente un corte basal en el sentido X y un corte basal en el sentido Y, que seguramente será el mismo corte basal si tenemos factores de ductilidad del ERE y de regularidad en planta exactamente igual en ambos sentidos, va a ser igual en ambos sentidos. Es decir, cuando analizamos con el método estático solamente tenemos un corte basal. Y cuando analizamos con el método dinámico lo que tenemos es muchos cortantes basales. Ahora, el cortante basal mayor producido de esos modos de vibración tiene que cumplir la condición de cortante basal. ¿Qué significa la condición de cortante basal? Pues que ese cortante basal tiene que ser como mínimo un tanto por cien del cortante basal estático. Esto depende de si la estructura es regular o no es regular. Dependiendo de si es regular o no es regular, aparecen valores de 80% o 85% dependiendo de si es regular o no es regular. En altura la edificación. Muy bien, aquí tenemos la fórmula del cortante basal estático, que está basado en los factores de importancia. El propio espectro, lo tenemos aquí, el SATA que vemos ahí, estamos hablando de qué es la formulación del propio espectro, que esto también tiene sus formulaciones internas, es decir, de aquí podemos sacar otras formulaciones internas para llegar a ese valor de SATA. Podemos hablar, por ejemplo, del factor Z, de ubicación, factores de suelo, que están directamente relacionados con ese valor de SATA, ¿correcto? Y aquí abajo tenemos concretamente el valor del ERE, factor de regularidad en planta y factor de regularidad en elevación, multiplicado por la W. La W es la carga sísmica reactiva. Si una persona me pregunta qué tanto por cien de carga sísmica vertical se convierte en carga sísmica horizontal, pues sencillamente tiene que hacer una regla de 3 y saber cuánta carga tiene de manera horizontal, que es la W, y esto sería como un coeficiente que está multiplicando la W.
pues si esto sería, por ejemplo, 0.12, si este valor es 0.12, estamos hablando de que es el 12% de la carga que viene vertical que se transforma en carga horizontal. Esta B, estamos hablando de carga horizontal, cortante basal de diseño. Muy bien, y aquí lo tenemos claramente identificado. Y tenemos el 0.12 que hablaba, el SDXTA, estamos hablando de que tenemos cortante basal estático en dos sentidos, ¿no? En X y en Y. Ya vemos que es exactamente igual el cortante basal en X que el cortante basal en Y, porque la definición de esa formulación es exactamente igual para los dos sentidos, en este caso. Y tenemos valores, concretamente, aquí están aquí los valores con la altura de la edificación. Y este sería la carga sísmica reactiva. Ya digo, si queremos obtener el tanto por cien, sería este valor de aquí, SDXTA, sería que tenemos un 12,4% de la carga vertical que se transforma en carga horizontal. Eso lo han llegado a preguntar en alguna exposición de memoria de proyecto, nos lo han preguntado, para saber si estábamos haciendo bien o mal. Muy bien, aquí existe el tema de configuración del botón por posición. En los cursos tenemos aproximadamente vídeos con duración de unas 2 horas, si no me equivoco, para configurar este botón por posición. Ya digo, esto es un tema muy extenso. Tenemos temas importantes como por ejemplo el punzonamiento, el tema de los diámetros métricos, que nos aparezcan como queremos en los planos, que nos aparezca como queremos absolutamente todos los planos, cuestiones también de normativa, de dónde efectuar un traslape, lejos de la zona de confinamiento, siempre por supuesto, definir absolutamente todo, es decir, cómo nos va a salir definitivamente el plano cuando le digamos calcular. Muchas personas piensan que el programa de manera automática ya ofrece unos resultados correctos. Pues bien, eso no es cierto. Lo cierto es que hay que manipular el programa para obtener los resultados finalmente. Hay que manipular un poco y saber un poco lo que estamos haciendo. Muy bien, configuración del botón por posición. Hay que hacer una correcta combinación del armado para las columnas para que el programa se demore menos tiempo en calcular. Muy bien, tenemos que hacer combinaciones que sean lógicas y además tenemos que tener el mínimo de combinaciones posibles para que el programa tenga menos información y de esa manera se demore menos tiempo en calcular. Eso es muy importante si queremos optimizar el tiempo del cálculo, porque a veces se demora un poquito, ya sabemos, dependiendo de la velocidad de nuestra computadora. Muy bien, configuración del botón por posición, todo el tema de las disposiciones de armado, por ejemplo, porque dependiendo de las longitudes comerciales de esas barras, lo que ocurre es que podremos efectuar traslapes a esa distancia o no. También dependiendo de si queremos trabajar con barras de 12 metros, 6 metros, etc. Muy bien. ¿Dónde traslapar? Pues le decimos al programa en el botón por posición que, por ejemplo, en las columnas traslaparemos en la zona central de tramo, porque ahí es donde se producen los momentos menores de la estructura. Una estructura se define por tener puntos de inflexión, que en este caso serían los nudos. Los nudos son puntos de inflexión. Y las partes centrales son las partes concretamente donde tiene el momento menor, porque el momento mayor se genera sobre todo en el nudo. Entonces en el nudo es donde tenemos que tener especial cuidado por un tema del armado que nosotros colocamos en el nudo. De hecho, el ACI tiene sus chequeos del nudo para ver si está bien armado ese nudo. Muy bien, el paso 6, la configuración del botón por posición. Estos son algunos ejemplos y todavía tenemos que editar el armado de las losas, vigas, zapatas, pintos, cadenas de amarre. Es decir, tenemos que continuar bastante con el trabajo de la edición. Muy bien, una vez hemos configurado, hemos introducido el modelo y sabemos cómo tenemos que analizar, cuidado, yo antes de introducir el modelo, yo lo que hago es, le coloco algunos diafragmas o algunos elementos más rígidos para no estarme demorando tanto tiempo. Ahora voy a mostrar el modelo, vamos a ver qué problemas tenemos, por ejemplo, en la deformada. Yo ya sé que el modo 1 en X y el modo 2 en Y son los modos peligrosos, por así decir.
Entonces, modo 1 en X, vamos a ver la deformada y vemos que tenemos claramente torsión. Muy bien, tenemos un efecto indeseado de torsión. Esto se ve mucho mejor si nos posicionamos en la parte superior. Estamos en la parte superior y aquí vemos claramente que tenemos ese efecto indeseado de torsión. Ya dije anteriormente que cuando tenemos las columnas que están colocadas muy juntas en este lado de aquí, yo ya sé por dónde me va a torsionar el edificio. Es decir, es claramente lógico que se me va a comportar de esa manera. Entonces ya dijimos que este efecto se puede corregir con la introducción de diafragmas, pero cuidado, que cuando corregimos un sentido a veces se nos estropea el otro sentido. Es por eso que hay ciertos trucos de diseño para ello. Hay ciertos trucos que tenemos que tener en cuenta para el correcto diseño, porque no todo es como estoy diciendo, es decir, puede ser que varíe un poco cuando vamos probando y resulta que luego tenemos que colocar diafragmas de una manera o de otra, o a diafragmar en puntos estratégicos que no nos esperábamos. De hecho, yo a veces ni me espero de dónde tengo que colocar el diafragma. En ocasiones me lo dice el propio programa mostrándome cómo deforma. Porque a veces no solamente viendo el plano podemos saber cómo nos está deformando, sino que generalmente necesitamos más datos. Necesitamos analizar los datos del programa. Muy bien, calcular la obra, la calculamos y siempre la calculamos sin obtener armado. Hay una opción para calcular sin obtener armado. Eso es muy importante y lo voy a repetir, porque si calculamos obteniendo el armado, resulta que se va a demorar mucho más tiempo y vamos a perder un tiempo muy especial que podríamos estar dedicando a nuestra familia o a nuestros amigos, en lugar de estar esperando que el programa esté calculando el armado. En otras palabras, el diseño nunca va a estar bien si no cumple los valores del LGZ, masas desplazadas, periodo, etc. Cuando ya cumplimos eso, ya podemos entrar directamente al tema de el armado. El armado siempre es para el final y para mí se me demora muy poco tiempo porque ya sé cómo tengo que editar, ya sé cómo tengo que presentar. Hay un tema de traslapes, de normativa, también muy importante, que no entraremos en este curso, pero estoy diciendo lo más importante, estoy exponiendo, compartiendo con ustedes lo más importante. Ya digo que por respeto no diré de qué se trata, de qué edificio se trata, pero es el último que tenemos en la consultoría. Entonces es por eso que estoy mostrando este. Además, quería mostrarlo por el tema de que cuando tenemos muchas columnas juntas, también tenemos el problema de la torsión, y eso no lo tenía explicado en los cursos. Quería explicarlo de manera que en este seminario todos ustedes puedan acceder a este conocimiento. Muy bien, entonces he tenido que colocar esa viga perimetral, ya he dicho, un poco más resistente que el resto, y le he colocado esas columnas de esa manera. Muy bien, vamos a ver la deformada. Primero de todo vamos a ver los modos de vibración, justificación, acción sísmica, y quisiera comentar sobre todo aspectos importantes, ¿no? Vamos a ver, el LGZ en el otro que he mostrado estaba muy alto, estaba en 0.98 en ambos sentidos. Pues aquí está bajado ya a un valor aceptable. Además, los coeficientes de participación de masa han aumentado porque está deformando de manera más correcta. Y tenemos el valor del periodo que está dentro del rango permitido para la altura de esta edificación. Entonces tenemos que el modo 1 en X y modo 2 en Y. Vamos a ver los dos modos para ver que no tenemos torsión en ninguno de los dos modos importantes. Muy bien, vamos a ver deformada, vamos a ver modo 1 en X, si no me equivoco. Queremos ver la deformación de la edificación, ¿de acuerdo? La vamos a comparar con el otro que he mostrado, que no estaba la corrección del tamaño de columnas que estaba mostrando con anterioridad. Vamos a ver cómo deforma ahora. Bueno, pues tenemos un comportamiento mucho más aceptable. Tenemos que el edificio deforma de una manera mucho más correcta porque se ha arreglado la torsión. Quisiera decir y quisiera comentar que ese es el trabajo más difícil del ingeniero estructural. ¿Por qué? Porque es el trabajo que demora más tiempo, por el cual nos pagan más, porque tenemos que pensar mucho más que el armado por capacidad. Afortunadamente el armado por capacidad nos lo da el programa.
Nosotros no tenemos que pensar demasiado, pero en esto sí que tenemos que pensar. Tenemos que saber arreglar la torsión, porque si no el edificio no va a ser sismo resistente. Vamos a ver ahora el otro modo de vibración que también tenemos que chequear. Tenemos que chequear concretamente, si no me equivoco, el modo 2 en Y. Porque tenemos sismo en los dos sentidos, no se nos olvide. Tenemos los modos de vibración que nos ofrecen esa información de cómo está deformando con los coeficientes de participación. Muchas veces no hace falta entrar a la deformada para saber que tenemos torsión. Muchas veces lo sabemos directamente con el valor numérico del eje Z o los coeficientes de participación de masas. Bueno, aquí vemos claramente cómo no existe torsión. Por lo tanto, estamos dentro de lo que dice la norma, de que la norma nos permite un cierto grado de torsión, que además luego tenemos que justificar en la memoria. Como explicamos en los cursos, hay que justificar la torsión que tenemos. Esto se puede cuantificar de manera numérica, qué tanto por ciento de torsión tenemos. Vemos que el proyecto ya se puede dar por bueno, es decir, ya podríamos continuarle trabajando, de manera que calcular ahora sí con armado. Muy bien, hay muchísimos más trucos, muchas más informaciones que les puedo transmitir con la realización de los cursos